Como punto de partida para nuestra conversación, es importante, como les mencionaba, recordar el lema de este año de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que es Atrapados detrás de la estafa, y pone de relieve el fenómeno cada vez más extendido de la trata de personas. Para ello voy a ampliar un poquito el tema. La evolución de la delincuencia organizada y el uso intensivo de las tecnologías digitales han propiciado la aparición de nuevas modalidades de trata de personas que desafían los marcos tradicionales de prevención, investigación y procuración de justicia. Entre ellas destaca la trata de personas con fines de criminalidad forzada, mediante la cual las víctimas son captadas a través de ofertas de empleo fraudulentas, trasladadas y sometidas mediante violencia, amenazas o coerción para participar en operaciones de fraude en línea y otros delitos facilitados por las tecnologías. En el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas 2026, la campaña Atrapados detrás de la estafa, impulsada por la UNODC, como comentaba, también la OIM y ONU Mujeres, advierte que esta modalidad constituye una amenaza creciente de carácter transnacional favorecida por el uso de redes sociales, plataformas digitales, inteligencia artificial y activos virtuales. Estas herramientas no solo amplían la capacidad operativa de los grupos delictivos, sino que también complejizan la obtención de evidencia, el seguimiento de recursos ilícitos y la cooperación entre autoridades de distintas jurisdicciones. Para las instituciones encargadas de la seguridad, la procuración de justicia y la protección de los derechos humanos, este fenómeno plantea retos relevantes. En el caso de México, la identificación de centros de operación de estafas en línea, donde las personas eran privadas de su libertad y obligadas a delinquir, confirma que esta problemática ya tiene presencia en el país y exige respuestas institucionales articuladas. Asimismo, la evidencia internacional muestra que las mujeres y las niñas continúan siendo desproporcionadamente afectadas por la trata de personas, por lo que toda estrategia de prevención, atención e investigación debe incorporar un enfoque de derechos humanos, perspectiva de género y atención diferenciada, es decir, un enfoque interseccional. En este contexto, el lema de la campaña de las Naciones Unidas, Atrapados detrás de la estafa, recuerda que detrás de los fraudes facilitados por las tecnologías, existen personas víctimas de trata obligadas mediante engaño, violencia y coerción a cometer delitos. Este fenómeno también pone de relieve factores de vulnerabilidad presentes en nuestro país. Factores estructurales que conocemos como la precariedad, la desigualdad y las condiciones de abandono que enfrentan muchas personas jóvenes y adolescentes, quienes ante la falta de oportunidades educativas, laborales y de desarrollo, así como entornos familiares complejos y violentos, pueden ser más susceptibles a falsas ofertas de empleo y otras formas de captación por parte de las redes criminales. El presente conversatorio, entonces, por el que estamos el día de hoy aquí, busca generar un espacio de diálogo para identificar aprendizajes y áreas de oportunidad en la prevención de esta modalidad de trata, así como compartir los retos y las estrategias implementadas por autoridades y organizaciones de la sociedad civil de la Ciudad de México, fortaleciendo la colaboración y el intercambio de experiencias para mejorar la protección de las víctimas y la respuesta institucional. Agradezco otra vez la participación tanto de asistentes como de ponentes. Veo rostros conocidos y también pues agradecer a integrantes de la comisión intersecretarial que también nos están acompañando el día de hoy. Me voy a permitir leer las semblanzas de nuestros ponentes y bueno, les voy a pedir que también nos den un mensaje de apertura cada uno después de leer las semblanzas de los tres. Igual invitarles quienes no se hayan registrado a que se puedan registrar mediante el chat. Ahí nos hicieron favor de mandar el link. Y voy a empezar con la semblanza del maestro Iván Saichan Pérez, quien es agente del Ministerio Público Supervisor de la Fiscalía de Investigación de los Delitos en Materia de Trata de Personas de la Ciudad de México. El maestro Iván Saichan Pérez cuenta con una licenciatura en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, del cual se graduó con honores. Se recibió como maestro en Derecho Constitucional por la Pontificia Universidad Católica de Chile, con honores también, y ha tomado diplomados y cursos por parte del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y la Suprema Corte de Justicia. El maestro Iván también trabajó en la Coordinación General de Formación y Políticas Públicas de la FEBINTRA y fue encargado del eje de trata de personas. Asimismo,
Colaboró en el Consejo de la Judicatura Federal como secretario encargado de elaborar proyectos en materia de responsabilidades administrativas del Poder Judicial de la Federación. Ha impartido conferencias y capacitaciones relacionadas con la prevención, investigación y sanción del delito de trata de personas, así como organizando una especialidad dirigida a personal sustantivo de la FGR para la investigación de dicho delito en conjunto con el INACIP. Actualmente, como mencionaba, es Ministerio Público Supervisor en la Fiscalía de Investigación de Delitos en materia de trata de personas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Gracias, maestro, por acompañarnos. Esperando un poquito, igual que la maestra Gabriela se pueda conectar, voy a continuar con la lectura de la semblanza del maestro Aarón Garduño Jiménez, nuestro director general, aquí en la instancia ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos. El maestro Aarón es maestro en Criminología y licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, con estudios complementarios en Derechos Humanos, Políticas Públicas y Presupuesto, Criminalística, Protección de Datos Personales y Derecho Penal. Se desempeñó como director de Administración y Servicios Escolares en el Instituto de Formación Profesional y Estudios Superiores de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Ha ocupado diversos cargos en instituciones de Procuración de Justicia y Derechos Humanos. Entre ellos, fue asesor en la Secretaría Ejecutiva del Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México, donde coordinó el seguimiento del eje de acceso a la justicia y la vinculación del programa con la Constitución local, además de desarrollar mecanismos de evaluación y articulación con políticas públicas. También fue subdirector de enlace con las comisiones de derechos humanos en la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, participando en la atención de recomendaciones de derechos humanos y colaboró en la Procuraduría Jurídica de Planeación, Coordinación Interinstitucional y de Derechos Humanos, apoyando la implementación del sistema de justicia penal en la Ciudad de México. Ha sido también docente en actividades de formación en materia de derechos humanos. Y finalmente, la semblanza de la maestra Gabriela González García. Quiero comentarles que todas las semblanzas tuvimos que acortarlas un poquito por el tiempo, pero son bastante amplias. La maestra Gabriela González García actualmente es directora general de Atención Ciudadana a cargo del Programa Nacional contra la Trata de Personas del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. La maestra Gabriela es internacionalista y maestra en capital humano, cuenta con 20 años de experiencia en cargos directivos en los sectores gubernamental y social, trabajando en agendas de interés público como migración, participación ciudadana, género, desarrollo social, gobernanza, medio ambiente, turismo y vinculación interinstitucional. Fue becaria del CONACYT en el programa de posgrados de alto nivel para la Administración Pública y la primera mujer en coordinar el Centro de Atención a Repatriados Mexicanos en Tijuana, donde impulsó la atención y reintegración de personas mexicanas deportadas. Actualmente, como mencionaba, ha liderado la Dirección General de Atención Ciudadana y el programa Juntas y Juntos contra la Trata de Personas del Consejo Ciudadano para la Ciudad y Justicia de la Ciudad de México, fortaleciendo la prevención, atención y combate a la trata de personas mediante la coordinación con autoridades, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil. También ha promovido estrategias para la protección de niñas, niños y adolescentes, así como el análisis de datos e informes que contribuyen al diseño de políticas y acciones para prevenir y combatir distintos delitos. Ahora sí quiero pedir a las personas ponentes que nos den su mensaje de apertura para después dar inicio con la mesa única titulada Riesgos y desafíos de la trata de personas en el contexto de la Copa Mundial 2026 y qué nos deja la Copa Mundial 2026 por responsabilidad, coordinación y prevención de la trata de personas. Maestro, ¿nos podría apoyar con su mensaje de bienvenida entonces? Claro que sí. Eh, pues buenos días a todas, todos, todes. ¿Nos ayudas dejando de compartir, Alejandro? Perfecto. Muy bien. Pues muy buenos días tengan todas y todos. Quiero comentarles que a nombre del secretario de Gobierno, el licenciado César Cravioto Romero, y a nombre de la Comisión Interinstitucional
para la atención de la trata de personas en la Ciudad de México, pues estamos elaborando este conversatorio también en el marco del Día Mundial contra la Trata, y es por eso que pues también nos da mucho gusto invitar a representantes de los entes que conforman esta comisión, y también informar que se está transmitiendo actualmente en el canal de Facebook. Entonces si alguien distinto de ustedes que tiene la liga de este conversatorio quiere presenciarlo, quiere verlo o volverlo a ver, pues efectivamente también está la transmisión en vivo en nuestra página de Facebook de la instancia ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos. Muy bien, pues la parte que nos toca a nosotros como instancia ejecutora, pues es el análisis de las políticas públicas en materia de derechos humanos, entre ellas, por supuesto, los derechos de las personas víctimas y con mayor razón, pues las víctimas de trata, toda vez que es un delito y una violación a derechos humanos, así es considerado por la gravedad de los impactos que pueda tener hacia las personas víctimas o incluso en el entorno comunitario. En razón a ello, pues justo quisimos hacer un conversatorio eh, a propósito del Día Mundial, pero saben que todo el año tratamos de hacer acciones relacionadas con la difusión, sensibilización en materia de trata de personas. Entonces, lo que nosotros también queremos conseguir con este conversatorio, pues es generar un espacio para identificar aprendizajes, áreas de oportunidad para la prevención de la trata de personas, compartir retos, estrategias, todo esto en materia de trata de personas, más o sumándole, agregándole lo que acabamos de vivir, ¿no? Con esta este, parte de la Copa Mundial, porque no quiere decir que todo fue aquí, desafortunadamente o afortunadamente. Entonces nos tocó una parte de esta concentración a nivel mundial en materia deportiva, y eso nos implicó grandes retos en términos de recursos humanos, de alcance, de atención, de muchas aristas. Entonces, lo que queremos es justamente tratar de recuperar esto que se logró. También, evidentemente, identificaremos áreas de oportunidad, pero también nos interesa conservar esta memoria, ¿no? Si sirve de referente incluso para otros espacios, pues qué bueno, pero sobre todo para nosotras y nosotros, ¿no? ¿Qué experiencia nos deja? ¿Qué retos tenemos aún? ¿Qué podemos resaltar de esto que al final implicó la articulación prácticamente de todo el gobierno de la Ciudad de México? Y que además en este recorrido, pues vimos de muy buena forma que se sumaron actores esenciales, organismos internacionales, actores de sociedad civil, y que al finalmente pues nos ayudó a mandar este mensaje homogéneo en contra de la trata de personas. Entonces, por eso quisimos hacer este intercambio de experiencias, que quede la memoria de qué se hizo, qué se dejó de hacer, y a nosotros nos suma mucho, nos contribuye, porque tenemos como la memoria de la política pública. Entonces, también la idea es que si esto vuelve a suceder en el sentido no solamente del mundial, es decir, no nos tendremos que esperar hasta el 2030, 2029 para revisar esto, sino también si en algún momento tenemos algún otro evento que tenga una concentración masiva de personas, este es un claro ejemplo de poner en el centro de la acción gubernamental los derechos de las personas. Entonces, en el desarrollo, pues justamente podremos advertir qué tan complicado o qué tan fluida fue la coordinación para poder lograr estos objetivos, que al final, como todas y todos los que estamos aquí, es para salvaguardar derechos. Bienvenidas y bienvenidos. Un gusto compartir, Gabriela, Iván, Chan, bienvenido. Mucho gusto compartir con todas y todos ustedes. Gracias. Gracias, maestro. Maestra Gabriela, por favor, la escuchamos. Muchas gracias, estimado Aaron. Gracias por esta invitación. Es un gusto para el Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la Ciudad de México volvernos a sumar esfuerzos en el combate de este delito. Agradecemos también a todas las servidoras y servidores públicos que están escuchando y que, con los cuales podemos hacer un frente común. Y pues desde Consejo Ciudadano igual les damos la más cordial bienvenida y con el gusto de poder compartirles cuáles fueron los resultados principales que encontramos y que anunciamos en nuestro
reporte con año emitimos referente a la trata de personas, normalmente nosotros abordamos un estudio que implica desde un año anterior a la fecha, pero en esta ocasión hicimos adicional un análisis específico de qué observamos durante el periodo mundialista para poder tener estos elementos que propiciaron tanta difusión en las campañas y que veremos más adelante, así como las nuevas tendencias y modalidades con las que estamos también trabajando con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, como lo son las estafas. En ese sentido, Consejo Ciudadano, además de tener un área especializada de trata, tiene un área jurídica y en jurídico es donde podemos vincular, por ejemplo, cuál es la evolución de los delitos digitales. Tenemos alrededor de 80,000 reportes en ciberdelitos, es decir, fraudes, estafas, extorsiones. Y en esta vinculación que tenemos con Naciones Unidas y en este cruce o intersección que hay entre lo que observamos como trata y lo que vemos en la configuración de los fraudes y delitos digitales, es donde también podemos ver esa intersección que gran parte de esas estafas y fraudes y demás que se están configurando, pues ni siquiera están haciéndose desde nuestro país, ¿no? Muchos de ellos están siendo configurados desde otros países, incluso por estudios se sabe que son países principalmente del sudeste asiático u otros. Hay algunos de Estados Unidos, hay algunos que provienen incluso de países árabes, pero las víctimas acaban siendo de América Latina quienes acaban entregando su dinero y cayendo en estas estafas, y la intersección que estamos observando es que también hay una modalidad diferenciada del delito en donde hay un sector ubicado a nivel profesional ya como ingenieros en sistemas, por ejemplo, que están siendo captados para ser quienes hackean los sistemas o hacen estas configuraciones en estos lugares que les llaman centros de ciberesclavitud, y que caen en ofertas de trabajo, pero bueno, esto al amparo de la conmemoración que Naciones Unidas ha implementado y de lo que nosotros podamos aportar en esta intersección, lo ponemos con todo gusto a su disposición. Y pues más adelante les daremos a conocer los resultados que observamos en el reporte y con el gusto también de haber compartido, intercambiado experiencias físicas en territorio en lo que fueron los puntos mundialistas, que eso también nos enriqueció sin duda de otra manera sobre la actuación que podemos tener en prevención, que siempre será la mejor herramienta. Muchas gracias. Muchas gracias, Gaby. Maestro Iván, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y todos. Y bueno, agradecer a la instancia ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos de la Ciudad de México, y al maestro Aarón Garduño Jiménez, pues agradecer la invitación por parte de la Fiscalía de Investigación de los Delitos en materia de trata de personas de aquí a la Ciudad de México, igual a la licenciada Mariana Lainez, muchas gracias por la organización y también un gusto coincidir en este espacio con la maestra Gabriela González del Consejo Ciudadano. Y bueno, de manera introductoria, pues hablaremos de la experiencia de la Fiscalía de la Ciudad de México respecto de lo que aconteció en el Mundial en materia de trata de personas. Y bueno, también pues hay que mencionar que la prevención es sumamente importante para sensibilizar a la población, como bien lo mencionaba la maestra González, sobre los indicadores de riesgo que permiten presumir o identificar la trata de personas, ¿no? Sabemos que ahí todavía hay muchas áreas de oportunidad y bueno, hacer énfasis también en los esfuerzos importantes que realizó la Comisión Intersecretarial presidida por la Secretaría de Gobernación, así como los esfuerzos de la Comisión Interinstitucional de aquí de la Ciudad de México en materia de trata. Pero bueno, igual considero que la instancia ejecutora y el Consejo Ciudadano podrán comentarnos un poco más sobre dichas acciones realizadas con enfoque de prevención durante y previo a un evento tan masivo como fue el Mundial aquí de sede en la Ciudad de México. Si bien fueron pocos partidos, 3 semanas, no obstante, pues la cantidad de flujo de personas fue increíble, ¿no? O sea, simplemente bastaba ver las escenas en el Ángel de la Independencia.
Sin embargo, lo que respecta a la Fiscalía, pues hablará de las acciones realizadas por aquí, por la Fiscalía de Trata y la Fiscalía de la Ciudad de México, respecto del ámbito de sus atribuciones, como es la investigación e identificación de víctimas y sanción del delito. Y bueno, también hablaré de esto que señalaba la maestra González y también Mariana al principio, respecto de la migración de este delito hacia los espacios digitales y las redes sociales, ¿no? Que creo que es bastante importante. Yo también precisar que la trata no únicamente se puede dar en el mundo material, sino también ya en el digital, ¿no? Entonces, les agradezco mucho la invitación y estoy muy atento a lo que vayamos platicando y también a sus dudas o comentarios. Muchas gracias a los tres. Pues sí, hoy estamos aquí para reflexionar sobre este fenómeno tan complejo y vamos a dar inicio a la mesa única. Les vuelvo a reiterar el nombre, es Riesgos y desafíos de la trata de personas en el contexto de la Copa Mundial 2026. ¿Y qué nos deja la Copa Mundial 2026? Corresponsabilidad, coordinación y prevención de la trata de personas. Esta mesa tiene como propósito analizar los riesgos y desafíos de la trata de personas en el contexto de la Copa Mundial, así como identificar acciones de corresponsabilidad, como mencionaba, coordinación y prevención entre autoridades del Gobierno de la Ciudad de México y la sociedad civil, a través de un diálogo con enfoque de derechos humanos, así como compartir experiencias, como bien mencionaban los maestros hace unos minutos, y fortalecer esta colaboración interinstitucional, previendo un legado de prevención y protección más allá de este evento deportivo masivo. Para ello, voy a solicitar nuevamente que haga uso de la voz el maestro Iván Chan, pues este tema va dirigido hacia él y dice, desde la experiencia en materia de prevenir, detectar e investigar posibles casos de trata de personas en el contexto de la Copa Mundial 2026, aportar aprendizajes y saberes en las siguientes temáticas. Presentación breve de acciones implementadas y propuesta de áreas de oportunidad en torno a alguno de los siguientes temas: capacidades a su elección, capacidades institucionales y acciones para mejorar la identificación de posibles casos de trata. Pues muchas gracias, Mariana. Como recién comentaba, primero hablaré concretamente de las acciones realizadas por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la Fiscalía de Investigación de los Delitos en materia de trata de personas. Bueno, durante el Mundial y bueno, también de manera permanente, la Fiscalía de Trata tiene guardias de 24 por 48. Esto quiere decir que todos los días hay un agente del Ministerio Público que está disponible para recibir denuncias, ya sea de manera presencial o de manera telefónica, denuncias que por escrito también, para darle el trámite correspondiente aquí en el búnker. Y también las 24 horas todos los días de la semana, inclusive los fines de semana se están dando atenciones a usuarios, ¿no? Inclusive no solamente por víctimas del delito de trata de personas, sino también hablaban un poco de la conexidad, ¿no? A veces hay delitos de violencia intrafamiliar, delitos sexuales, entonces ahí se da una atención de primer contacto psicológica y también se brinda una asesoría jurídica cuando el delito pues, no sea competencia de la Fiscalía de Trata. También por parte de la Fiscalía General hubo unidades móviles que estuvieron en el FanFest del Zócalo. Ahí estuvieron apoyando y dando atención a usuarios que así lo requirieran. Aquí en general fue por cualquier tipo de delitos. Sin embargo, pues ahí se daba acompañamiento, sobre todo por la gran cantidad de flujo de personas que había, ¿no? También pues señalar que durante este periodo pues en la investigación pues hay reportes de casos donde se presumen hechos de trata que han sido trabajados con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de aquí de la Ciudad de México. También destacar la importancia de la colaboración de los reportes que nos hace llegar el Consejo Ciudadano por parte de la maestra Gabriela González. También se han trabajado asuntos con la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a nivel federal.
Por otra parte, pues también hemos participado en campañas de difusión que han sido coordinadas por la Comisión Intersecretarial y también la Comisión Interinstitucional de aquí de la Ciudad de México. Y la Fiscalía de Trata, pues está también en un proceso de elaboración de folletos para repartir en focos rojos para que trabajadores sexuales puedan identificar que son víctimas del delito de trata y sobre todo, pues, señalarles que los canales de denuncia correspondientes y también que pueden ser, digamos, candidatas a ingresar al refugio de seguridad, ¿no? Y como acompañamiento, protección y también, digamos, en caso de que sí haya un proceso judicial, pues se pueda darles esa facilidad. Por otro lado, también se organizaron conversatorios por parte del refugio de seguridad. Aquí donde se invitaron a las fiscalías especializadas de la Coordinación de Investigación de Delitos de Género, de aquí de la Fiscalía General, en donde pues hablamos de la importancia de la atención médica, psicológica y de trabajo social para las víctimas de trata de personas. Y bueno, la parte estadística, aquí pues sí me gustaría eh, no polemizar, pero o sea, enseñar un poco qué es lo que nos han dicho los datos a nosotros de la Fiscalía. Porque se parte, o sea, hay una ODC, parte de la premisa que la alta concentración de personas, derivado de un evento masivo como el Mundial, pues incrementa los flujos turísticos, hay una intensificación de la demanda de servicios de hospedaje, entretenimiento y transporte y la expansión de la interacción digital. Eh, y bueno, que esto puede aprovecharse por los tratantes, ¿no? O sea, ya sea para la captación, el enganche y la posterior explotación. Sin embargo, a mí sí me gustaría señalar que, o sea, analizando los mismos periodos del año pasado al de este año, que fue del 11 de junio al 19 de julio, el año pasado se iniciaron en ese mismo periodo solo 10 carpetas de investigación y en este periodo de este año, en el Mundial, solamente 15. ¿No? Y aquí hacer un poco el balance estadístico de que la mayoría de las carpetas de investigación iniciadas fue por explotación sexual en modalidad de material de abuso sexual infantil, ¿no? El MASI. Entonces, aquí también, pues señalar un poco este incremento, ¿no? O sea, de carpetas de investigación en este sentido. Y bueno, este año de trata con fines de explotación sexual 3, de corrupción de menores 3 y una trata con fines de explotación laboral 1, ¿no? Entonces, esto lo señalo porque uno pensaría como que tal vez iba a llegar como que una ola de denuncias o de reportes de investigación, ¿no? Sin embargo, eh, no sé, o sea, obviamente esto es parte de la premisa, ¿no? O sea, habría que analizar mayor evidencia. Sin embargo, yo les estoy criticando lo que hemos visto por acá, ¿no? Sin embargo, digamos, también hay que entender que no necesariamente la trata solo sucedió en ese momento, ¿no? Sino puede haber sido previo. Y por lo tanto, pues en el año llevamos 19 vinculaciones a proceso, pero igual aquí la estadística nos señala que la mayoría es por MASI, o sea, por material de abuso sexual infantil o por corrupción de menores, ¿no? Entonces, también señalar un poco las tendencias que estamos advirtiendo por acá. Y bueno, como les señalaba, esto obviamente sin desestimar o invisibilizar los delitos de trata sexual laboral u otras modalidades que están aconteciendo en el país. Sin embargo, sí es muy importante señalar la tendencia creciente de la migración del delito hacia entornos digitales. Sobre esto, pues creo que hay muchos desafíos, o sea, tanto para las autoridades investigadoras como a las autoridades que tienen competencias respecto de la prevención del delito y la identificación de que es la cibercaptación, que ya lo señalaban, ¿no? O sea, redes sociales, plataformas de mensajería como Telegram o WhatsApp, videojuegos en línea, aplicaciones de citas, se han convertido en los principales canales para los tratantes a fin de atraer a víctimas, ¿no? Especialmente niñas y niños o adolescentes, ya que pues, se aprovechan el anonimato y también pues son, digamos, nativos digitales, ¿no? O sea, son personas que pues básicamente toda su vida social se podría basar en este tipo de plataformas. Y bueno, también
estos perfiles son vulnerables para trata sexual, trabajos forzados o la producción de material de abuso sexual infantil, entre otros, ¿no? Sin embargo, igual señalando el lema de UNODC que señalaban al principio, ¿no? Que es el atrapados a través de la estafa, pues también se utiliza mucho este reclutamiento fraudulento por parte de la delincuencia organizada o esta parte de estafas en línea, donde también se ha documentado el incremento de personas reclutadas mediante falsas ofertas de empleo para ser forzadas a operar esquemas de ciberestafa o trabajos forzados u otras actividades, ¿no? Entonces, ahí está otro desafío. Y bueno, esto nos exige que las áreas de investigación contemos con las capacidades técnicas de preservación de evidencia digital e investigación y coordinación con unidades cibernéticas, ¿no? Ya sea aquí en la Ciudad de México, a nivel federal o inclusive de cooperación internacional, ¿no? Entonces, en este sentido, la Fiscalía de Trata la próxima semana tendrá una capacitación para personal sustantivo y el policía de investigación de aquí de la Fiscalía General sobre investigación cibernética en este delito y que será impartida por personal experto de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ¿no? O sea, también tratando de profesionalizar a nuestros cuerpos de investigación, dado que el delito de trata también está teniendo digamos, un cambio, ¿no? De cómo se está actualizando el delito hoy en día. Y bueno, frente a estos retos, pues nosotros tenemos claro que debemos promover el monitoreo activo en coordinación con las áreas cibernéticas de la Fiscalía, también de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y demás instancias, ya sea como la Guardia Nacional o la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la sociedad civil y con plataformas digitales, ¿no? También creo que hay un área de oportunidad importante para generar convenios de colaboración y coordinación para detectar este tipo de actividades y bueno, como les comentaba, fortalecer las capacidades técnicas, ¿no? Para la preservación de evidencia digital, de manera que la evidencia obtenida en redes sociales o aplicaciones de mensajería y plataformas de streaming sea recabada con la cadena de custodia adecuada y también pues el tema de la trazabilidad, ¿no? Por otro lado, campañas digitales dirigidas a la población juvenil sobre riesgos de captación en videojuegos en línea y aplicaciones de citas. Ahí creo que también hay una oportunidad muy, muy grande. Y bueno, canales de denuncia digital de fácil acceso, ¿no? O sea, a estos usuarios de plataformas digitales, videojuegos en línea o aplicaciones de mensajería. Y bueno, aquí ya para ir cerrando, pues aquí la reflexión de que por la complejidad del delito, inclusive ya hablando del mundo terrenal, material, o sea, de temas de trata de explotación sexual, o trata de explotación laboral, pues hay que entender que es un delito bastante complejo y ahora con la tendencia de migración de este delito a los espacios digitales, pues sí se necesita todavía mayor coordinación y cooperación institucional local, federal e internacional con la sociedad civil y la academia para pues, realizar investigaciones integrales eficaces que conlleven a la sanción y difusión y disuasión de este flagelo social. Y bueno, supongo que va a haber alguna ronda de preguntas o comentarios, pero bueno, de mi parte sería todo y les agradezco mucho su atención y pues ahorita estaré atento a las participaciones del maestro Garduño y de la maestra González para ir platicando sobre esto. Muchas gracias, maestro Iván. Pues pareciera que, o más bien sabemos que la trata de personas es un fenómeno que siempre va un paso adelante de todos nosotros, pero rescatando un poco lo que comenta el maestro Iván, pues me parece de reconocerse que estemos todos aquí desde nuestras trincheras y generando estos espacios justo para que aunque siempre va un paso adelante, pues lo estamos intentando alcanzar con este trabajo en conjunto. Maestra Gabriela, por favor, le doy el uso de la palabra. Ahora las preguntas van dirigidas para usted y más bien, pues es pedirle desde la experiencia en denuncia, acompañamiento y reconocimiento de riesgos, ¿qué acciones nos podría compartir que impartieron desde el Consejo Ciudadano y también las propuestas de áreas de oportunidad respecto a las herramientas que considere que se podrían consolidar como buenas prácticas
para futuros eventos como el que tuvimos, así, eventos masivos, y los mecanismos de coordinación o alianzas entre actores públicos y privados que considere prioritarios para garantizar una estrategia preventiva. Antes que nada, agradecer el apoyo de Fiscalía. Coincidimos con el maestro Iván. El día de ayer que anunciamos el reporte, de pronto vemos que cuando no están tan familiarizadas las personas en la lectura o el análisis de lo que es la trata de personas, puede llegar a prestarse a malas interpretaciones y algunos de los datos que damos los usan para hacer otro tipo de anuncios, y estos foros son importantes porque efectivamente lo que observamos en Ciudad de México, en el Consejo Ciudadano, coincide. Nosotros en periodo mundialista tuvimos la apertura de 4 carpetas de investigación con apoyo de la Fiscalía, pero esas carpetas de investigación efectivamente fueron por material de abuso sexual infantil. El análisis que hace el Consejo Ciudadano es integral, o sea, es de todas las llamadas que ingresan a nivel nacional. Les compartíamos que hubieron estados que subieron en casos de explotación sexual, y el decir subir no es incluso que se elevaran, lo que comentaban en un análisis del fenómeno, no estamos hablando de que se incrementara como tal, sino que al haber mayores capacitaciones, mayor visibilización de este fenómeno delictivo, mayor presencia de las campañas en medios de comunicación, obviamente generó más actividad en la denuncia y en los reportes. Por eso a lo que a veces le llamamos nosotros subida, en realidad se traduce en una mayor participación ciudadana, que activamente están llamando y reportando una serie de situaciones en donde no todo es trata. Efectivamente, les decimos que nosotros en Consejo Ciudadano a nivel nacional tuvimos un incremento en la operación de la línea chat nacional contra la trata de personas del 60%. Pero había un cuadro, no me gustaría ponerlo, si me puedes ayudar de favor, Mariana, porque esto ayuda mucho a comprender cuando decimos no todo lo que vimos o este 60% de incremento, no todo es trata. Muchas gracias. Esto es a nivel nacional, y de lo nacional me gustaría ya ir a Ciudad de México. Les decíamos que este incremento del 60% en la actividad de la línea chat nacional contra trata de personas, donde recibimos reportes de Ciudad de México en un 29%, en el mundial incluso bajó, en Ciudad de México fue 26%, del interior de la República fue a la inversa. Del interior de la República normalmente oscilamos en un 68% y durante el mundial incrementaron. Pero de esas llamadas y de esos reportes, la mitad de las personas nos llaman para solicitar informes de cómo pueden reportar, para pedir incluso capacitaciones. Nos hablan muchas veces para conocer qué clase de ayuda se puede brindar a través de la línea. Hay otro tipo de reportes que corresponden o están vinculadas con algún tipo de actividad delictiva, pero una vez que se analizan y se canalizan estas llamadas y estos reportes, pasan a un área de validación. ¿Me ayudas, de favor, con la siguiente? Y en esa área de validación es donde están un grupo de abogados especialistas en trata de personas que las depuran para facilitar también esta labor ante Fiscalía y no llevar trabajo innecesario, porque no todo lo que se reporta en la línea es trata. Un 53% de esos reportes ya depurados sí son considerados trata de personas de acuerdo con el protocolo de Palermo y con la ley en la materia, pero hay otro 29% que corresponde a situaciones de riesgo donde estamos observando algún tipo de vulnerabilidad con las personas o con las situaciones y contextos que nos están reportando, pero no, esas no las canalizamos a la Fiscalía. Y hay otros delitos en donde la gente usualmente nos llama creyendo que es trata de personas, pero en realidad están reportando sustracción de menores de edad o algún tipo de secuestro o violencia familiar o tráfico de migrantes. Entonces, en este análisis, no todo lo que entra es trata. Ya lo que sí observamos es que de lo que es considerado trata y de lo que nosotros nos acercamos con las autoridades, ya depurado y hecho el análisis, ahí sí tuvimos como un incremento a nivel nacional
de 5 puntos porcentuales en los casos de trata de personas. Ahorita entraré a profundidad en eso. Y un incremento observado de 7 puntos porcentuales en las situaciones o casos de riesgo. ¿Esto cómo se traduce? Y esta actividad la vimos en zonas turísticas. Como les decía, en Ciudad de México realmente no vimos una diferencia más que la acentuación de prácticas enfocadas a la oferta de servicios sexuales. Un dato que sí es interesante referente al comportamiento en el periodo mundialista es que tradicionalmente recibimos reportes de hasta 18 nacionalidades distintas. Y en el periodo del Mundial observamos, a diferencia del año pasado, en donde alrededor de un 40, un poco más, porcentaje corresponde a víctimas mexicanas que están ejerciendo prostitución, pero de manera forzada. Vimos que durante el Mundial el 90% de ellas a nivel nacional fueron mexicanas. Esta diferenciación en que no fueran extranjeras quienes estaban siendo explotadas a nivel sexual contra el que normalmente sean colombianas o venezolanas, a nosotros nos habla de un indicador que sí traducimos en una actividad de turismo sexual. Hay un comportamiento social que se puede explicar que cuando visitantes van a un país de visita, quieren hacer como está mal, pero lo digo como suele resultar, no todos acuden solo al evento deportivo. Hay quienes acuden a vivir la experiencia completa y para muchas personas la experiencia completa de viaje a veces implica pues consumo de alcohol, visita de bares y pues acceso a ciertas prácticas sexuales. Otro de los indicadores que vimos es que normalmente la trata de personas en la modalidad de prostitución ajena y explotación sexual ocurre en casas, casas habitación, lugares o espacios rentados para tal actividad. Y durante el Mundial observamos que el primer lugar donde se llevó a cabo la explotación sexual en realidad fue en bares. Esto nos habla otra vez de este comportamiento festivo, bares nocturnos, table dance, pero les decía, observamos a nivel nacional, esto solo para relacionar, que el caso de Puebla y Jalisco fueron los que más repuntaron en este tipo de situaciones. En Puebla creemos que fue por una actividad, pues que también hay mucha sociedad civil vinculada. Jalisco sabemos que es un estado que trae pues serias complicaciones en temas de trata. Y en el caso de Ciudad de México, la tendencia, como les decía, se mantuvo similar. Y al hablar de que las carpetas de investigación aperturadas fueron en Masi, no podemos efectivamente vincular o deducir que hubo una variación, efectivamente, porque estos son delitos digitales. Pero sí nos habla de que tenemos una necesidad imperiosa de reforzar el trabajo ahora con escuelas, por ejemplo, con CIPINA. Ahí hay algunos datos relevantes que también les quiero compartir que detectamos a nivel Ciudad de México y este comportamiento lo comparten otros estados de la República. En el caso de material de abuso sexual infantil, 92% obviamente de las víctimas acaban siendo contactadas por redes sociales. Ya sabemos que hay desde foros, plataformas digitales, Facebook, Instagram, TikTok, a través de lo cual existe un primer vínculo o contacto con la víctima para ganar la confianza. Pero un dato interesante que encontramos es que el 76% del material de abuso sexual infantil, 76%, es autogenerado por el niño, por la niña o por la adolescente. Ese 76% nos habla de que ya no están siendo mayoritariamente trasladados a otros espacios, retenidos, que estamos facilitando muchísimo las cosas para la actividad delictiva y para los grupos criminales, quienes ya no están corriendo ningún riesgo, quienes ya no tienen necesidad de generar gastos logísticos, quienes desde la comodidad de su domicilio y de una computadora
a través de mecanismos de manipulación, pueden acceder a contenido que reproducen ilimitadamente y con el cual lucran infinitamente. Este 76% de material autogenerado nos habla de que tenemos que fortalecer mucho el trabajo a nivel escolar y a nivel educativo, con campañas. De hecho, es un objetivo de Consejo Ciudadano que nos gustaría llevar a la comisión, que podamos reforzar el trabajo en escuelas. Y pues como decía el maestro Iván hace un rato, la prevención es la clave. Lamentablemente no siempre se puede aperturar una carpeta de investigación por estos casos, a veces se pierden las pruebas, después judicializar puede resultar más complicado, pero estamos hablando de niñas, niños y adolescentes que tienen mucha curiosidad de explorar su sexualidad, que tienen mucho desconocimiento de las implicaciones que tienen a nivel legal y que acaban depositando su intimidad sexual en un desconocido o desconocida que no solo está lucrando con esas imágenes del otro lado, también encontramos que 67% de estos menores de edad acaban padeciendo sextorsión. Entonces, después de que les piden el material, empiezan las amenazas de: si no me das más material, te voy a acusar con tu mamá, voy a exhibir tus fotos, se las voy a compartir a tus compañeros. A veces observamos o tenemos en la data que concentramos que se llega a tratar de los propios compañeros de las escuelas. A veces son también desconocidos. Observamos mucho este fenómeno de la manipulación, de que a veces les comentan cuando empiezan las niñas o los niños a decir: oye, esto que estás haciendo es un delito, ¿no? Observamos en la lectura de las conversaciones que empiezan a asistirse de alguna búsqueda en internet, pero en ocasiones hasta les dicen: no me importa, ¿no? Yo no estoy en tu país, ¿no? Tu legislación a mí no me hace nada. Entonces, sí tenemos que trabajar mucho con eso, y cualquier tipo de mesa o foro para generar iniciativas en conjunto, pues nosotros felices de compartir con ustedes. Y hay un 73% también de esas víctimas que se acercan directamente a Consejo Ciudadano. En los casos de MASI es el único o la única modalidad de trata en donde quienes nos buscan esencialmente son primordialmente niñas, niños y adolescentes. Ya tienen el problema y es para saber qué hacer, cómo reaccionar. Hay un porcentaje también de 17% con ideación suicida, porque ya no saben cómo manejar la situación. Ahí también creemos que es importante también consolidar los esfuerzos con YAPA en los programas que tienen de atención psicológica en las escuelas, para traducir este acompañamiento integral, no solo en lo legal, sino también en el ámbito psicológico. Y pues, ¿qué nos ha servido? Las alianzas con las autoridades son elementales. En Fiscalía, la buena experiencia que tuvo el Consejo Ciudadano en apertura de carpetas de investigación fue de 1 a 4 días desde el reporte, con una atención muy ágil, afortunadamente. Em, Eso es sin duda uno de los elementos estratégicos, el poder comunicarnos en tiempo real y también coincidir con un horario como el de Fiscalía. Aquí también hay turnos 24 horas, 7 días a la semana. Hay acompañamientos que terminan los viernes en la madrugada, pero el trabajar en horarios similares y estar disponibles con abogados y con psicólogos en el momento que se requiera trasladarlos a Fiscalía ayuda. Ayuda a una comunicación directa. A veces también nosotros tenemos dudas de: oye, si entra como trata, y de manera económica nos sirve mucho comunicarnos directamente y también que nos digan por la complejidad de cada caso cómo proceder. No todos los casos, como lo hemos visto, son trata. ¿Qué áreas de oportunidad tenemos? Áreas de oportunidad: seguir trabajando mucho en la diferenciación del delito. Les decía, no todo lo que recibimos es trata, y creo que hay que seguir trabajando en que lo identifiquen sectores claves, incluso como sector salud. Incrementó para nosotros los reportes en tráfico de órganos, y tuvimos reportes de hospitales incluso donde están traficando con sangre o con órganos. Entonces, sin alarmar, creo que tenemos que acercarnos también más al sector salud. No son cifras alarmantes, y volvemos a lo mismo: al decir crecimiento hablamos más de una visibilidad del fenómeno o conocimiento.
Em, y áreas de buenas, más bien como buenas prácticas, pues sin duda son las campañas de prevención. Lo que hace la instancia ejecutora de derechos humanos, que hemos visto a diferencia de las campañas generales y que aporta un valor sustantivo, es que proporciona información muy clara sobre la diferencia del delito con otros. O sea, sus campañas no solo son visuales, son informativas y creo que la instancia ejecutora suma mucho informando, poniendo como conceptos claros para que la gente los comprenda. Em, Otra buena práctica que en algún momento nos gustaría adoptar, todavía no lo hemos explorado, pero creo que sería muy bueno que de algún modo pudiéramos llevarlo a cabo como algo a nivel institucional. Se acercan mucho niñas y niños para que sus imágenes o sus contenidos puedan ser eliminados. Sabemos que hay plataformas que se dedican a eso, pero pues siempre acaban siendo como plataformas a nivel internacional o que surgieron en otros países. Creo que sería muy bueno que en algún momento volteáramos la mirada para ver qué podemos generar en conjunto con ustedes a nivel institución para bloquear ese tipo de contenido y que eso no nos exima de la responsabilidad de seguir trabajando en la prevención y combate del MASI, porque aún con la existencia de este tipo de iniciativas, sabemos que desgraciadamente una imagen puede volver a ser replicada en un periodo de tiempo breve. No es tampoco la solución, por eso creemos que sí es trabajar más la parte de la prevención. Y no sé si me haga falta otra pregunta o si dejé pendiente algo. Está bien, maestra, muchas gracias. Si gusta, ahorita que pasemos a las preguntas, a ver qué dudas surgieron. Gracias. Gracias y pues como siempre reconocer todo el trabajo que hay detrás de las organizaciones de la sociedad civil, también gracias a las que nos están acompañando el día de hoy, pues son quienes están de a pie en el día a día frente a delitos como el que nos tiene hoy aquí reunidos y voy a dar ahora el uso de la palabra al maestro Aarón Garduño Jiménez. Estas preguntas van dirigidas a la instancia ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos, como Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, y es pues pedirle que desde la experiencia respecto a la coordinación interinstitucional durante el Mundial nos pueda compartir los aprendizajes y saberes en las siguientes temáticas. La primera sería las acciones de planeación e implementación que correspondieron a la estrategia Juego Limpio y Sociedad Justa. Y también la propuesta de áreas de oportunidad en torno a alguno de los siguientes temas, que serían acciones que se implementaron durante la Copa y que deberían consolidarse como parte de de las políticas permanentes de prevención del delito de trata de personas y la protección de los derechos humanos en nuestra ciudad. Muchas gracias, Mariana. Muy interesante escuchar a la compañera Gabriela, al compañero Iván, desde sus perspectivas. Nos tocó a nosotros pues integrar algunas de estas y teníamos el mismo panorama que comentaba Gabriela. Lo que se refería, lo que se decía es, viene el Mundial de Fútbol y bueno, pues este va a ser un paraíso, para el turismo sexual, para la trata de personas, este, comentaban algunas, van a abundar los proxenetas por las calles como depredadores, tenemos un riesgo grande, esa era una de las premisas. Em, si bien los trabajos del Mundial incluso iniciaron desde el año pasado, temas de seguridad, de niñez, de mujeres, a principios de este año, pues la pregunta de la jefa de gobierno era, ¿qué estamos haciendo en materia de trata de personas? Y entonces se diseñaron varias estrategias que al final pues, nos permitió dar una mirada muy concreta en materia de trata de personas. Teníamos por ahí una presentación, no sé si me ayudan a proyectarla o desde acá la proyectamos. Perfecto. Bien, la sigue. Decirles que ante este panorama, en ese momento, ¿no? Eh,
pues triste, desolador que se manejaba en diferentes mesas. Creemos que sirvió mucho esta alineación política que existió para el tema del mundial. Es decir, aun y cuando de alguna manera es un evento privado, tiene un impacto brutal en el espacio público, en el disfrute de derechos, en la capacidad de respuesta del Estado que se espera para este tipo de eventos masivos. Y en el tema de trata de personas creo que hubo una alineación política porque comentaba que había una preocupación legítima por parte de la jefa de gobierno, ¿no? Si esto es lo que se dice, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué tenemos, no? Afortunadamente teníamos un trabajo colaborativo, coordinación entre los entes, contamos con una comisión interinstitucional contra la trata de personas en la Ciudad de México. Eso igual, creo que todo esto va sumando a este panorama de eventos masivos. Y tenemos también, por supuesto, de hace algunos años para acá, además de estos trabajos, tenemos diagnósticos y en este caso, pues estamos en la parte final de la elaboración de un programa en la materia. ¿Damos la que sigue? En este marco, justo de la Comisión Interinstitucional, antes, digamos, desde el año pasado nos planteamos esta pregunta: ¿qué vamos a hacer en el marco del Mundial? Y bueno, en estas sesiones que tuvimos en el año pasado y a principios de esto, pues justo era la pregunta central entre los entes que están aquí en el Zoom, era la pregunta central: ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo que tenemos es suficiente? ¿Qué puede aportar además de lo ordinario, que puede aportar cada una de las instituciones? Y entonces hubo un consenso respecto de trabajar de manera ordinaria y adicional generar una estrategia focalizada para atender los posibles casos de trata de personas, ¿no? Detectamos áreas de oportunidad, incluso desde el año pasado decíamos, bueno, si vienen muchos, no tenemos todas y todos los mismos mensajes, no está homologado. ¿Qué tendríamos que hacer en caso de que tuviéramos ante nosotros un posible caso de trata? Y que hemos partido de la premisa que no todo caso de trata va a entrar por la ventanilla de fiscalía. En el ideal, así debe de ser, ¿no? Pero en la realidad nos hemos topado que justamente desde las respectivas áreas de atención de los entes de la Ciudad de México, pues a lo mejor durante el trámite de algún programa, la gestión de algún servicio, puede venir esta pregunta, ¿no? A veces les comento que el hecho de a veces portar un chaleco institucional, un distintivo que te ubique como el gobierno, la premisa es el gobierno y me va a resolver. Entonces, tenemos que estar preparados ante esa expectativa que pueda tener la ciudadanía. Entonces, lo que tratamos justo es de tener un trabajo coordinado, también de hacer esta rendición de cuentas, como a lo mejor el día de hoy y además en la comisión interinstitucional, para trabajar de manera coordinada hacia la trata de personas y el mundial. ¿La que sigue? La otra parte de la cuestión política nos vino muy bien, ¿no? A nosotros nos hace muy bien, estamos acostumbrados a hablar del tema de la trata de personas para ampliar digamos, este mensaje, este sonido. Pero el hecho de que haya una alineación política para nosotros y nosotras, pues es oro molido, ¿no? Porque eso quiere decir que la gente va a estar hablando de qué hacer en caso de un caso con apariencia de trata. Y entonces, en un evento presidido por la jefa de gobierno, se presenta toda una estrategia para atender el tema de mundial, ¿no? Desde una perspectiva de derechos humanos, desde una perspectiva de sociedad. Y entonces cada una de las instituciones tiene, digamos, en el ámbito de sus competencias, pues, qué hacer en materia de cultura, en materia de salud, ¿no? Pero hubo uno de los puntos que los identificaron como 5 posibles riesgos, ¿no? Riesgos hacia niñas, niños, hacia mujeres, hacia eh, trata de personas en particular, discriminación y atención a la diversidad sexual. Entonces se convirtió en un punto de riesgo formalmente, ¿no? Y eso dio la pauta para que pudiéramos trabajar acciones coordinadas, acciones en conjunto y maximizar este discurso. ¿Qué implicó este compromiso institucional ante la sociedad, ante organismos internacionales? La siguiente, por favor.
lo que implicó es que justamente nos preparáramos en diversos rubros, ¿no? Decíamos hace rato que partíamos que si a cualquier persona que esté con un distintivo institucional pueden acudir como parte de esta atención que se programa, si bien solo fueron 5 partidos, ¿no? Que a mí me supieron como a 20, ¿no? Y no por la emoción, sino por los riesgos o todos los factores que se conjuntaron. Hablaba la jefa de gobierno de poner pantallas, ¿no? Porque uno de los riesgos, pues justamente era la violencia hacia las mujeres y los niños en los hogares, ¿no? Entonces también el hecho de que hubiera mucho más pantallas disponibles donde ver el partido, si no tenían esta plataforma de streaming, ¿no? Entonces, eso implicó que la gente se fuera diseminando en diferentes espacios y eso implicaba que también ahí teníamos una oportunidad de llegar a las personas, no necesariamente a los domicilios, sino ahí concentradas. Entonces, se pusieron una serie de pantallas, se pusieron un fan fest principal en el Zócalo capitalino y estos puntos mundialistas a que hacía referencia la maestra Gabriela, entonces algunos se estuvieron durante todo el mundial y algunos se activaban en días de partidos específicos. Y entonces, de tal manera que se maximizaba esta atención por toda la ciudad, en todas las alcaldías, donde la gente acudía. Y nosotras y nosotros, pues aprovechamos de que la gente está afuera, pues vamos con este mensaje en contra de la trata. Entonces, a la par de eso, pues tuvimos otra serie de factores muy importantes como son las propuestas, el manejo de agendas de los diferentes grupos, que nos iba complejizando la atención, pero también una oportunidad de aprovechar, de salir a la calle y de decir este mensaje en contra de la trata. Pero bueno, como una de las áreas de oportunidad era, si vienen conmigo como persona servidora pública y me dicen, yo quiero contarte de un caso de trata, y en consecuencia quiero que me digas qué podría hacer, nos dimos a la tarea pues de platicar con las personas servidoras públicas, principalmente con aquellas que iban a estar en estos puntos mundialistas o que iban a atender a la población en el cara a cara, en el día a día. Entonces, capacitamos a 566 personas, ¿no? Para este periodo. La idea es que también esta es una acción permanente, con mensajes muy claros, con esquemas muy concretos. La siguiente, por favor. Con casos prácticos incluso, pero la idea es que ya estoy en la calle, ya tuve el contacto, ¿qué tengo que hacer? Entonces, hablamos desde el marco contextual, histórico, normativo, les dimos algunas herramientas teóricas metodológicas, pusimos el contexto Ciudad de México, por supuesto que además a través de la comisión pues tenemos como ese pulso muy particular de qué pasa en la Ciudad de México, cuál es la prevalencia, en dónde, etcétera, ¿no? Y para tratar de ir aterrizando en cómo hacer esta sospecha, ¿no? Aquí le ponemos detección y canalización, pero nos referimos a esta posible sospecha o a esta denuncia que nos pudieran hacer en alguna de las carpas, en alguno de los puntos en la calle, en la atención ordinaria. Y al final, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Además de orientar brevemente, sin llegar a una asesoría profesional y personalizada como la que hace Consejo Ciudadano o Fiscalía, pero poder encauzar y tener la relevancia muy particular de que para que esto también camine necesitamos la denuncia. Y al mismo tiempo tenemos que darle estos mensajes o estas opciones o esta información completa para que se sientan seguras o seguros al momento de hacer la denuncia, que sepan que hay una certeza de canalización y de atención interinstitucional, digamos, es la forma en el ideal de poder mitigar estos posibles riesgos, de mitigar estos posibles factores entre el hecho delictivo y el éxito en la denuncia. Ya después aquí el compañero Iván se peleará entre la denuncia y la vinculación a proceso y por supuesto la obtención de una sentencia. También por eso platicamos un poquito con las y los jueces respecto a la importancia la parte final de la cadena, pero cómo incluso esta parte final de la cadena puede influir para al momento de hacer la prevención. La que sigue, por favor. En colaboración con, bueno, lo adminiculamos con estas herramientas de difusión específicas que se sumaron a algunas anteriores, que además hacían este sentido de evento deportivo,
y mensaje de trata para dejar un poco los mensajes ordinarios que traíamos, que se les fuera más atractivos, más acordes a ese momento, ¿no? Entonces, con mensajes muy claros, algunos incluso con algunas traducciones en inglés y francés, esperando esta llegada de personas extranjeras para disfrutar el mundial, que la idea sea que disfruten el mundial, pero que sepan también los riesgos que hay en materia de trata e incluso desde el punto de vista del posible consumidor de trata de personas. La que sigue. Aquí hay algunos otros de los materiales. Incluso algunos van dirigidos también a las infancias, que es uno de los temas que tenemos como agendas pendientes. La que sigue. También echamos a andar, aprovechamos toda esta coyuntura y esta necesidad para echar a andar un sitio específico en materia de trata de personas donde podamos vertir toda esta información, haciendo una clara referencia también del lado derecho a los canales de denuncia, que es la Fiscalía General de Justicia y el Consejo Ciudadano, enfatizando que ambos tienen su atención 24/7 en estos horarios homologados. Entonces, también para darles esta esperanza a las posibles víctimas, a la atención es todos los días, 24 horas, ¿no? Y no solo una, tienes dos. Y si necesitan más información, pues aquí está la página. Si necesitas referirle a alguien, a lo mejor no en este momento, pero que te puedas acordar que hay una página contra la trata y que ahí vas a encontrar la información y los canales de denuncia. ¿La que sigue? La otra parte importante que trabajamos, aquí no se ve muy bien, pero los pueden encontrar en la página. Trabajamos con la Organización Internacional para las Migraciones en la construcción de flujogramas y guías explicativas de los mismos, para que también a la persona que tuviera la oportunidad de orientar, que supiera cómo se detalla cada parte del proceso, desde la detección hasta la identificación o canalización. Este es uno muy sintético, pero desarrollamos otros mucho más profundizados y con documentos, digamos, que acompañan este tipo de flujogramas muy precisos, consensados con las autoridades, ¿no? Para que también tengan esa certeza de qué va a pasar en cada uno de estos procesos. ¿La que sigue? Y lo coronamos de alguna manera pues con una estrategia territorial, ¿no? No basta con capacitarnos, no basta con proveernos de mayores conocimientos técnicos, sino que ver si en la realidad sucede, ¿no? Entonces también pues nos dimos a la tarea de bajar a estos puntos mundialistas, a estos puntos donde converge la gente para poder pues apostar. Digo, aquí es apostar todo a la denuncia, para que no suceda, ¿no? Ya si sucede, aplicaremos otra, pero serán los menos. Entonces es apostar todo a la prevención y entonces aquí era el mensaje claro de combate a la trata y los canales de denuncia. Entonces con materiales, con estos flujogramas que también vemos en pantalla, entonces tuvimos una muy buena recepción por parte de la ciudadanía. La que sigue, por favor. Y tuvimos también estas atenciones, ¿no? E incluso nos topamos con un montón de orientaciones. A lo mejor sí puedo decir con claridad que por lo menos en la actuación de la Secretaría de Gobierno no tuvimos la referencia de algún caso en materia de trata de personas, sí de algunos otros casos delictivos, sí de algunos hechos recientes, incluso tuvimos referencias de personas extraviadas que incluso ahí mismo se aplicó un protocolo para poder pues encontrar a estas personas y que no pasaron a ser una de las cifras que tanto nos duelen, pero o bien que también es otra de las líneas de trabajo que tenemos que mediante la desaparición puede ser una línea de investigación en materia de trata de personas. Entonces, a eso nos dedicamos, a difundir este mensaje, a difundir los teléfonos, a mandar este mensaje claro de qué hacer ante la trata de personas y que esperemos que haya tenido estos impactos disuasores o bien facilitadores de la denuncia para que en caso de que suceda, evidentemente era muy difícil que sucedieran este tipo de espacios por la cantidad de personas servidoras públicas, por el acompañamiento del personal policial. Incluso también hicimos una línea de trabajo específica con la Policía de Género de la Ciudad de México para que en caso de que tuviéramos la simple referencia, ellas, compañeras policías especializadas, acudieran a los domicilios e incluso si tenían los elementos, pues actuar de forma
de forma inmediata o, en su caso, garantizar una mejor puesta a disposición con mayores elementos. Entonces, eso es lo que se hizo en la ciudad, la que sigue, para ir cerrando. ¿Qué quisiéramos o qué también experiencia nos deja este ejercicio, ¿no? Necesitamos pues justo que estas campañas, aprovechamos ahorita el mundial, pero necesitamos que estas campañas sean permanentes, ¿no? Tanto la sensibilización como la formación a personas servidoras públicas, porque sabemos que hay una rotación siempre constante entre las diferentes dependencias. Entonces, esta tiene que ser una acción permanente, no solo del mundial, y que justamente tenemos que fortalecer esta cultura de las denuncias, donde como comentaba Iván, pues nos apoyan con más materiales, más voces, entre más voces, y la línea sea, pues, efectivamente el combate a la trata y la denuncia, pues creo que nos va a ayudar a todas y todos. Y también que nos deja, pues creo que tendríamos que ir o apostar ahora nuevas estrategias hacia las nuevas, otras formas de captación, que era un poco lo que comentaba Gabriela, ¿no? Por dónde está llegando, ¿no? Por dónde los están captando. Y en este delito de trata de personas, pues sostenemos que siempre vamos unos cuantos pasitos atrás, ¿no? Desde el ajuste al tipo penal respecto a las estrategias de identificación, de captación, para que también podamos encauzar nuestros esfuerzos ahí, y la mejora en la coordinación, donde justo esto que ya se viene identificando, pues podemos tener estos tiros precisos o tiros concretos respecto de a dónde tenemos que trabajar. Gran parte de esto nos va a ayudar el programa contra la trata, pero si algo se nos da, pues creo que también lo podemos ir abordando en la comisión interinstitucional. ¿La sigue? Y creo que eso ok. Entonces también, ahora, bueno, eso es en general. Si llegáramos a tener otro evento masivo, no necesariamente futbolero, pero de estas grandes dimensiones, pues creo que lo que querríamos hacer, porque creo que nos funcionó, pues es el tema de planear con la debida anticipación, con esta coordinación, hacer este análisis de riesgos, porque no es lo mismo un mundial de fútbol a otro evento con otras características. Entonces cada uno tiene que tener su análisis de riesgos y sus aspectos a trabajar, y por supuesto que también sea una constante en la coordinación y colaboración independientemente del evento masivo que se trate. Creo que nos funcionó este ejercicio, y creo que puede ser replicable, o incluso se puede rescatar por otras entidades u otros espacios donde pueda llevarse a cabo este tipo de concentraciones y mitigar o minimizar los riesgos al mínimo. Ahora sí creo que sería todo por mi parte. Ahí están nuestras redes sociales, tanto el de la instancia ejecutora y la de la página contra la trata. Yo les invito a que la consulten. Ahorita la ponemos en el, en el chat del Zoom, y les pido también que lo pongan en el chat del Facebook, ¿no? Para que también le vayan dando mejor posicionamiento a la página, y que sea uno de los primeros resultados cuando hacen una búsqueda en materia de trata de personas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro, por tan valiosas aportaciones. También en el chat, ahorita ponemos, como nos solicitó el maestro, el enlace a la página de la Comisión Interinstitucional, y también ya está aquí el sexto reporte anual sobre trata de personas de Consejo Ciudadano, para que lo puedan consultar. Y pues sin más, vamos a pasar a la ronda de preguntas y respuestas. Les pido a quienes están aquí en Zoom, levanten o pongan la manita para que les podemos dar el uso de la palabra. Igual nos indican para quién iría dirigida de nuestros ponentes, y si no, pues quien guste de ellos contestarla. Igual en la transmisión de Facebook Live les pedimos que nos pongan preguntas quienes no estén aquí en el Zoom, y les vamos también contestando por acá. Y bueno, primero vamos con Elvira Madrid Romero. Adelante, por favor. Sí, hola, buenas tardes. Yo más que nada en este evento que fue del Mundial de la FIFA, pues tuve visitas de periodistas de todo el mundo. De verdad que fueron a visitarnos a la organización, fuimos a Tlalpan, que había una situación por la ciclovía y de baja de recursos de las compañeras, y que también nos dedicamos a ver la prevención de trata para ver cómo estaba.
y realmente pues se habló mucho que iba a haber trata y sobre todo sobre al centro y hacia el Estadio Azteca, que ahora va norte, el cual no fue así. Demostramos que realmente la trata sí había, pero era más que nada en los clubs, porque si pagaban los clientes por un boleto 100,000, 150,000 pesos, pues lógico que no iban a ir con las compañeras de la vía pública. Ajá. Y que también vimos que iban a los servicios de donde ya están los clubs de compañeras que compran por un servicio sexual, pues 30,000 pesos o más. Pero realmente, como decían que iba a haber trata exuberante en la vía pública, no fue así. Entonces, esto pues coincide con algunos datos que dan, pero también yo creo que están como faltas de información hacia dónde estuvo la trata de personas con fines sexuales. Y fue en los hoteles donde se hospedaba la gente de 5 estrellas y los clubs. Eso es lo que quiero compartir en el caso. Y bueno, estuvimos todo el Mundial Brigada Callejera observando lo que pasaba y a mí me gustaría que dijeran en qué bares, porque realmente los clientes o la gente del Mundial de que vino a ver un fútbol no iban a bares aquí, al menos en la zona. En Guadalajara con las compañeras igual, que tuvimos un grupo de compañeras de la organización monitoreando para ver cuál era la situación. Pues no, lo que hubo más bien fue secuestros express. Y pues ustedes saben que Guadalajara es uno de los estados prioritarios donde más gente desaparece. Y en Monterrey lo que vimos fue que hubo más que nada extorsiones por parte de la policía, pero trata en sí realmente, como se había visto tal vez en otros mundiales como Brasil y otros países, pues fue impresionante. Yo creo que fue más como más escondido, ¿no? Eso es mi participación. Muchas gracias, Elvira. Maestra, ¿Aaron, gusta comentar algo? Pues justamente es parte de lo que tenemos que seguir trabajando, este sesgo que a veces podemos tener en cuanto a las cifras o a veces las instituciones, es la parte toral de sociedad civil y luego de una sociedad civil tan comprometida como la que se trabaja en Brigada Callejera, ¿no? Que a veces nos llenan esos huecos que podemos tener institucionalmente y que nos dan una mirada distinta, datos distintos, datos adicionales que nos permiten justamente encauzar la acción pública. Felicidades por el trabajo que se hace ahí y estaremos pendientes o bien encantados de reunirnos para compartir datos. Gracias. Paris Lezama, por favor, le escuchamos. Hola, ¿qué tal? Paris Lezama del Pozo de Vida. Fíjense que contrario a lo que menciona la compañera de Brigada Callejera, nosotros tuvimos específicamente un caso que nos dejó ver que durante el Mundial sí existía trata de personas en las calles. Teníamos una beneficiaria que estuvo con nosotros un par de años, pero su mamá, nosotros somos una casa refugio, su mamá la pidió a la fiscalía, entonces la fiscalía le dio los cuidados de nueva cuenta y hace pues literal, el día que México jugó la inauguración, nos contactó a través de Facebook por un teléfono que tenía y nos dijo, me trajeron a la Ciudad de México de nuevo por el Mundial. Entonces ahí nosotros fuimos con la fiscalía, se hizo la denuncia, desplegamos nuestros equipos, lo ubicamos en territorio y todo, justamente sobre Calzada de Tlalpan. Fuimos al C5, la cámara, o sea, perdimos su rastro después, ya no pudimos entablar comunicación con ella, pero la cámara que daba justo hacia la calle donde la tenían estaba volteada hacia una pared. ¿No? Entonces, quizá mi pregunta sería como, si bien, pues estos casos se dan dentro de, pues sabemos que es muy difícil identificar a una víctima, porque no tienen confianza de denunciar. ¿No? Nosotros tenemos evidencia de que pues hubo mujeres que fueron traídas específicamente por el Mundial, por la conversación que tenemos con ella en el Facebook, ya se entregó toda la información a la Fiscalía de la Ciudad de México. Sin embargo, por ejemplo, esta cámara movida, ¿no? Nos habla de hasta qué punto
se está coordinando las acciones para que respondan en el momento a la necesidad, ¿no? Se habló mucho de que la trata de personas que el mundial iba a traer trata de personas y cuando nosotros hicimos la denuncia y fuimos al C5, la cámara estaba volteada, entonces pareciera que pues no hubo la medida precautoria necesaria para que todos los dispositivos de seguridad estuvieran alineados con la urgencia. Entonces, ¿qué se podría hacer para asegurar que todas las instancias estén alineadas con la necesidad de prevenir la trata de personas en la Ciudad de México? Adelante, Gabriela. Muchas gracias. Pido la palabra porque fue un caso incluso que Pozo de Vida nos reportó a Consejo Ciudadano y que hablé incluso con su fundador y hablo a título personal porque lo vivimos de cerca y lo digo de manera muy respetuosa. Trata de personas es una problemática muy delicada. No podemos ponernos nosotros en riesgo. Tenemos protocolos que seguir. En su momento, por ejemplo, desde Consejo Ciudadano ofrecimos apoyo, pero había mucha falta de elementos, ¿no? No se puede pedir una patrulla de inmediato. Sabemos que una patrulla no puede entrar al interior de un inmueble. Tampoco podemos eh, hacer como llamadas sin tener los elementos suficientes. Hemos tenido casos muy exitosos, pero necesitamos mucha información consolidada. La petición ahí a sociedad civil es ser muy responsables, muy, muy responsables y trabajar en equipo, porque en ese caso preguntábamos, estuvo, yo me acuerdo, el primer día del Mundial, todo el equipo especializado listo para recibir información de la situación y lo que les pedimos, esos protocolos es tu vida y es la vida de la víctima. Pedíamos, por ejemplo, que no tuvieran ustedes contacto directo con la víctima porque muchas veces el celular puede ser tomado por un tratante. Entonces, si nosotros insistimos mucho, hay veces que quien nos lee del otro lado ni siquiera es la víctima, sino el tratante. Y lamentablemente fue un caso que platicamos que se perdió a la víctima. Hay casos que no pueden tener una atención o un rescate inmediato. Muchas veces nos vamos en conjunto con las autoridades por la vía de la investigación, se rastrea dónde está la persona, más en este caso que tenía pues a una bebé, tenemos que asegurarnos dónde está, si está bien, pero una actuación inmediata, somos nosotros sociedad civil, colaboramos de la mano de la autoridad, pero a veces una actuación inmediata que no está pegada a los protocolos puede ponernos en riesgo tanto a nosotros mismos como a la víctima. Y en casos así, lo fundamental siempre es poner al centro a la persona y tener un seguimiento muy cuidadoso. Eso es lo que yo pediría, al menos homologar protocolos, apegarnos mucho a las situaciones y a lo que nos marque cada situación específica. O sea, sé que todos queremos contribuir y sé que todos queremos ser partícipes de un rescate, pero si no tenemos el debido cuidado, perdemos a la víctima, ¿no? Eso es lo que desde este caso que convivimos en común puedo aportar. Muchas Gracias, gracias, Gabriela. Gabriela. Yo lo que quisiera aportar aquí es un poquito el tema. Justo una cuestión es el riesgo, ¿no? Que tenemos que ser muy responsables con el tema del riesgo porque también esta gran acción que hace Pozo de Vida, quisiera decir que no van a tener un caso así. La realidad es que es probable que alguna otra persona acuda por la confianza que hay hacia sociedad civil, ¿no? Y sobre todo hacia esta sociedad civil consolidada con un compromiso social de toda la vida, ¿no? Entonces, sí hay que ser cuidadosos en cómo lo abordamos para no ponernos nosotros en riesgo. Una herramienta que yo pudiera aportar es, tenemos una estrategia de seguridad en la Ciudad de México, está dividido en 71 sectores la ciudad y a su vez en el número de cuadrantes. Pero lo que funciona es que hay un gabinete de seguridad por cada uno de los sectores y a veces hay una comunicación muy ágil con el jefe del sector, con el representante de la jefa de gobierno en ese sector, de tal suerte de que se puede evaluar de mejor manera
estos hechos delictivos, ¿no? Y nos pasa, tenemos incluso chats vecinales en un sector que a mí me toca. Entonces, en muchas ocasiones dicen, ya despojaron de sus pertenencias a una persona, ¿no? Pero efectivamente, ¿no? Entre la noticia criminal y la llegada de los elementos, pasa un tiempo, en algunas ocasiones se ha podido ayudar, en otras ocasiones pues tenemos menos elementos, ¿no? Y al final es con qué contamos para ir ahora sí con el responsable de la agencia del Ministerio Público, ¿no? Entonces, y al final, ¿qué es lo mejor en ese momento? Aquí hay que ser muy cuidadosos y también por eso esta capacitación hacia las personas servidoras públicas, enfatizando que uno de los elementos principales es salvaguardar la integridad, porque nosotros seguimos trabajando en el mismo lugar, en el mismo sitio, en el mismo territorio, ¿no? Entonces tenemos que ser muy inteligentes y a lo mejor, si, y entiendo la dicotomía porque a veces nosotros queremos la justicia inmediata, ¿no? Pero al final si tenemos un poquito de cabeza fría, decimos, pues a lo mejor realmente se puede desarticular o si actuamos precipitadamente, posiblemente sea la última vez que veamos a la víctima. Entonces es un tema súper complejo y sé que nuestro corazón nos dice en este momento, yo mismo hago la detención, pero también implica un riesgo hacia nuestra persona, sobre todo si vamos a seguir trabajando ahí, ¿no? Y ese es un hecho, ¿no? Yo creo que todos vamos a seguir en el territorio o en la institución, entonces no es fácil, por eso también enfatizamos mucho en la coordinación, porque no es cuando sucede esto, pues no te tienes que esperar hasta que 2, 3 días después vayas a la agencia del Ministerio Público, la idea es poder coordinar lo más pronto posible. Uno de los elementos que creo que está funcionando son estos gabinetes de seguridad, donde igual este tema de la cámara, pues no tendría que ser, ¿no? Entonces, si en privado igual nos pasas el número del poste, la ubicación, nosotros vemos para que justamente pues esté donde deba de estar y en su caso, pues también pasemos una notita ahí que pues algo está pasando, ¿no? Si eso se repite, pues yo sospecharía más e incluso pues tener otro tipo de comunicación con el jefe del gabinete del sector o bien con el coordinador general del gabinete de seguridad aquí en Ciudad de México, que también nos llevamos muy bien y que justamente este tipo de cosas pueden escalar si es necesario. Pero justamente necesitamos el mayor número de elementos posibles, la participación, coordinación y comunicación con ustedes como sociedad civil que, y vuelvo a insistir, son una gran herramienta, un brazo de apoyo para este delito que es tan difícil de identificar y perseguir. Gracias, maestro, y gracias a Brigada Callejera por la intervención. Gracias, maestra Gabriela. Les voy a leer un comentario que nos ponen aquí en el chat. Claudia Rojas Escudero de la Secretaría de Economía y dice, se agradece este tipo de conversatorios en donde nos dan la oportunidad de tener una perspectiva distinta en cuanto a la labor que se está realizando en cuanto al delito de trata de personas y a otros. Como se ha mencionado, se debe seguir difundiendo el material de prevención tanto a los servidores públicos como a la población en general. Y voy a leer ahora una pregunta que nos dejaron en Facebook que nos hace Luis y que dice, ¿hay algún cálculo o estimación del subregistro de trata durante el Mundial? Yo quiero abordar esta última. Tenemos, digamos, el registro oficial, ¿no? Estas cifras que se alimentan por parte de Fiscalía General de Justicia, que al mismo tiempo se reportan al Secretario Ejecutivo. No tenemos como un registro de denuncias no presentadas. Esto a veces nos los van dando algunas encuestas, o bien estas herramientas que se llevan a cabo desde el Consejo Ciudadano, el número de llamadas, ¿no? Entonces, qué número de llamadas no es igual al número de denuncias, ¿no? O igual el número de atenciones por parte del Ministerio Público no es igual al número de carpetas iniciadas por los elementos que puedan considerarse, pero justamente aquí lo que nos ayuda para hacer un contraste es la cifra oficial, que es igual a carpetas de investigación iniciada respecto de reportes de Consejo Ciudadano, respecto de informes que hace sociedad civil como Brigada Callejera u otras, o incluso algunos organismos internacionales, también nos ayudan para hacer un contraste y poder acercarnos a esa realidad. Gracias. ¿Alguna otra pregunta que quieran hacernos también puede ser mediante el chat? ¿O alguien más que quiera participar, hacer alguna reflexión?
¿Algo más? Bien, doy la palabra nuevamente a Elvira antes de nuestras conclusiones. Y yo más que nada quiero hacer una reflexión de, pues que no inventemos cosas donde no las hay, que la trata de personas pues es un delito que hay que combatir, no desde un escritorio, desde yo pienso que, sino de la misma cotidianidad de estar yendo a la calle, de estar viendo. Y pues yo creo que cuando uno encuentra una víctima, al menos en el caso de Brigada Callejera, no es por teléfono, es nada, sino es directamente y no la dejamos pues ir porque pasa, entonces puede suceder lo que dice el de Pozo de Vida, pero cuando uno le mete a esto es hasta el final, porque si dejamos a las víctimas solas, pues se presta a muchas cosas, ¿no? Entonces, pues hay que combatir y seguir trabajando en conjunto, porque creo que sí ha aumentado, pero pues han utilizado otras formas que no se hablaron, pero que me gustaría que son los levantones. Nos ha tocado víctimas de trata que van saliendo de la escuela, de la casa, del parque y las levantan. Entonces, pues ya nada más terminaría con esa reflexión, que seamos más objetivos en lo que digamos o denunciemos, pero con hechos. Muchas gracias, Elvira, nuevamente. Al no haber más, sí, nos dicen aquí en el chat también, nos pregunta Claudia Rojas, ¿los protocolos mencionados se han compartido con las asociaciones civiles que también apoyan en el delito de trata? Sí, en las capacitaciones se han compartido como cuáles son los datos necesarios que necesitamos para poder hacer esa vinculación con la sociedad. Incluso Pozo de Vida, hemos logrado ahí un avance. El año pasado me parece que se clausuró un hotel con un formato homologado que tienen, que nos ha resultado muy bueno, que es como un cuestionario muy completo de los elementos que se requieren para hacer una vinculación exitosa. Y a mí me gustaría añadir, si se puede, algo adicional que coincido también con Brigada Callejera y algo que resaltó Aarón, la importancia de trabajar la prevención de trata en la parte territorial. Y creo que esto es uno de los legados que nos deja la atención que hubo en los puntos mundialistas. Lo que más llegamos a ver, que no acabaron afortunadamente en ningún delito, pero en donde pudimos observar que tanto sociedad civil como autoridades intervenimos de manera oportuna, fue con pequeños extraviados o adolescentes. Y pues a mí me gustó mucho esa coordinación que hubo, como eran espacios donde estábamos ubicados, quienes estábamos colaborando como un espacio seguro. Hubo manera de ubicar perfectamente dónde estaba el familiar o dónde estaba la pequeñita, reunificar. A veces esta coordinación interinstitucional facilitó la entrega incluso de los menores a sus domicilios. Yo dejaría eso como uno de los legados más exitosos que nos tocó desde Consejo Ciudadano ver de cerca. Y lo que dice Aarón, ¿no? Llegó un momento en donde no importaba tu competencia. En un momento en el Zócalo, en donde había un pequeño extraviado hasta adelante y que no podía llegar una dependencia, era más bien sumar y ver quién estaba más cerca para poderse acercar al menor, valga la redundancia, y poderle poner a buen resguardo. Y yo creo que si esto lo dejamos como una manera de colaborar coordinadamente, abonaría mucho a que de manera preventiva pudiéramos evitar la comisión de un delito, y sin duda juntos y juntas es cuando logramos mejores resultados. Es todo de mi parte. Gracias. Gracias, Gaby. Bien, por cuestiones de tiempo, voy a leer otros comentarios de aquí del chat. Unos más, agradecer y felicitar a los organizadores por generar estos espacios tan importantes en un tema tan relevante y vigente en nuestro país. Gracias por acompañarnos, al contrario. Y se ha hablado de la trata nacional. ¿Qué nos pueden comentar sobre el rescate o detección de víctimas de trata transnacional? Bien, ahí respecto del
del tema del... Ah, bueno, es que quería yo recuperar el de los protocolos. Bueno, los protocolos o este esquema más bien de coordinación, estos flujogramas están disponibles en la página que se compartió en el chat. Si hay necesidad de, de acercarnos con sociedad civil, de ir, platicar, intercambiar opiniones y materiales, por supuesto, estamos abiertos desde la instancia ejecutora. Respecto del tema de la trata a nivel nacional, nosotros nos constreñimos a Ciudad de México, pero sí a través de la Comisión Intersecretarial, que también tiene su página, si nos ayudan ahí a colocarla, se manejan estos datos al ser un delito federal. Consejo Ciudadano sí tiene datos mucho más amplios a nivel nacional y creo que ahí es donde puede hacerse este cruce, que si es que cuando también existe, por supuesto, creo que ahí se puede consultar. Nos tratamos de construir a Ciudad de México y otro de los temas que acaba de tocar Gabriela, pues justo, ¿no? Fueron los puntos mundialistas y se me olvidó el tema de las celebraciones en el Ángel, que Dios mío, ¿no? O sea, era no sé si esto existe en el tema de psicología de las masas, pero era monumental, poco controlable y a pesar de todo eso hicimos un gran esfuerzo. Las compañeras y compañeros de nosotros que al final, después del partido, íbamos al Ángel, pues igual a advertir alguna posible situación, nos tocó justo encontrar a compañeros extraviados, extraviadas, alcoholizados, pasados de fiesta y de todo, ¿no? Y que nos quedábamos hasta que llegara el familiar, ¿no? O nos quedaba, lo llevamos a una carpa donde se pueda resguardar, ¿no? De tal suerte que decimos, si ahorita lo dejamos en un estado de donde la conciencia no está al 100, pues qué tal si pasa algo, ¿no? Y nosotros siempre con estos lentes contra la trata y que también es la invitación a todas y todos que nos pongamos estos lentes contra la trata, decimos, si ahorita, así como está en este nivel de intoxicación, lo encuentran o lo agarran, etcétera, mejor me quedo aquí hasta que llegue alguien que se haga responsable de él o de ella. Entonces, fue una difícil experiencia, pero también fue grata respecto de lo que se logró hacia quienes nos debemos todos los días, ¿no? Que es pues la sociedad, ¿no? Los más vulnerables, los perfiles que puedan ser susceptibles de la trata de personas. Entonces, fue una experiencia muy completa en todos los sentidos. Gracias, maestro. París, por favor. Sí, solamente para abonar un poquito en lo que habíamos comentado, perdón que ya esté tantito desfasado, solo creo que combatir la trata de personas requiere sumar esfuerzos, ¿no? Evidentemente entre sociedad civil, gobierno, academia, empresas, etcétera. Entonces, descalificar las contribuciones de otras personas en lugar de sumar, lo que hace es dificultar un poco más la coordinación. Entonces, en ese sentido, las diferentes experiencias que tenemos desde sociedad civil, más allá de colocarse en contraposición, lo que hacen es abonar, ¿no? Desde la pluralidad a que hay diferentes enfoques y diferentes personas que están siendo víctimas de diferentes maneras, ¿no? Entonces, de ninguna manera nosotros queremos poner como que nuestra experiencia es la máxima, sino es una más del cúmulo de experiencias que hay, porque las víctimas están en diferentes espacios. Entonces, en ese sentido, creo que las descalificaciones no caben en el combate a la trata de personas. Y la otra sería nada más, ¿cómo hacemos para poder, por ejemplo, nosotros que tenemos muchos equipos en territorio y que entendemos claramente que hay víctimas que son de trata de personas y hay otras personas que están en la calle que no son víctimas y que están ahí por una cuestión social de fondo, sin embargo, pues no hay un tratante, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cómo hacemos para nosotros ser parte de estos protocolos? Porque al momento lo que tenemos es la coordinación con Consejo Ciudadano, pero también entendemos que también hay ciertas limitantes que tiene Consejo Ciudadano, pero ¿cómo hacemos también para poder coordinarnos dentro de los protocolos? Con nosotros
Directamente podemos sostener una mesa de trabajo. No es para nada, nunca es descalificar. Hemos trabajado muy bien con todas las organizaciones de la sociedad civil y partimos de que de la suma logramos mejores esfuerzos y reconocemos mucho el trabajo de Pozo de Vida. Solo es lo que comentaba yo. Para nosotros, el que se pierda una víctima que estaba en riesgo es delicado, pero podemos acercarnos y tener como una mesa de trabajo para unificar nuestros protocolos con todo gusto. Muchas gracias, maestra. Bueno, pues ya se nos está acabando el tiempo. Agradecer nuevamente a quienes nos acompañaron y pues mencionar que, como pudimos ver, los participantes coincidieron en la importancia de fortalecer las acciones de prevención, detección y atención de la trata de personas frente a estos eventos masivos. Pudimos ver también cómo se destacaron estrategias como la vigilancia en puntos mundialistas, la difusión de información y los canales de denuncia, la capacitación para la canalización de casos, así como los resultados relevantes en materia de investigación que llevó a cabo la Fiscalía y el aumento de reportes, y se identificaron áreas de oportunidad, entre ellas el fortalecimiento de la detección de la cibercaptación, este, este nuevo tema que hoy pusimos aquí sobre la mesa. Bueno, no es nuevo, pero como decía el maestro Iván, pues ya migró ahora la trata a esos espacios y a través de redes sociales y plataformas digitales, como también se comentó, una mejor identificación del delito, una mayor coordinación con el sector salud, que también se mencionaba por parte de Consejo Ciudadano, y el impulso de campañas de sensibilización y prevención. Doy ahora la palabra, igual en orden como estábamos, al maestro Iván Chan para que nos pueda dar sus conclusiones y cierre, por favor. Muchas gracias, Mariana, y muy importantes todos los comentarios que han hecho las y los participantes. Y sí, coincidir, o sea, aquí el tema de la coordinación y de sumar esfuerzos y voluntades es crucial. Sin embargo, pues sí señalar que el tema de delito de trata es muy delicado, sobre todo en la protección de la víctima, ¿no? O sea, porque, digamos, entendemos esta parte de los rescates, sin embargo, sí se tiene que trabajar con inteligencia y coordinación con otras autoridades, ¿no? O sea, con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, digamos, con los cuerpos de inteligencia de aquí de la misma Fiscalía, también pensando en que, o sea, si se va a buscar una judicialización y una sanción de ese delito, ¿no? O sea, porque muchas veces las víctimas, o sea, desafortunadamente o sea, es muy difícil que acompañen el proceso judicial, ¿no? Pues dada la extrema violencia que están viviendo, los factores de riesgo a los que han sido sometidas, digamos, cuestiones psicológicas, físicas, o sea, es un proceso bastante complicado. Entonces, sí hay que poner a la víctima siempre en el centro, ¿no? O sea, entonces creo que eso sería una de las reflexiones que tendría respecto de lo último que se comentó. Y bueno, o sea, también resaltar la cuestión de la cooperación con sociedad civil, con la academia, inclusive la cooperación internacional, ¿no? Bueno, alguien preguntaba por las víctimas de trata transnacional, pues hacerles saber que existe la FEVIMTRA, trabaja para la FGR, y ellos son los encargados de investigar, digamos, los delitos donde se comienza a ejecutar aquí en México y traen víctimas de otros países o viceversa, ¿no? Que, por ejemplo, algún grupo criminal de Estados Unidos se lleva a víctimas mexicanas a ser explotadas para allá, ¿no? O sea, digamos, por una referencia general. Pero bueno, o sea, como señalaba la maestra Gabriela, este delito inclusive se ha migrado transitoriamente hacia las redes sociales o plataformas digitales, el tema de la cooperación internacional, porque muchas veces estos tratantes o extorsionadores no viven ni siquiera en México, ¿no? O sea, son personas que están en la comodidad de su casa en otros países, inclusive podríamos hablar hasta de otros continentes. Entonces, para ver la complejidad y la dificultad y los retos que tenemos como autoridades y como sociedad civil, ¿no? Para seguir pues mejorando
y tratando de hacer énfasis también en el tema de la prevención, ¿no? O sea, porque sin la prevención, digamos, la trata probablemente tomando en cuenta todas las variables económicas, sociales y culturales que permean en nuestro país o en países aledaños, pues va a ser muy complicado combatir este delito. Entonces, eh, soy de la idea de que la trata siempre hay que verla de manera integral, o sea, no solamente como, bueno, ya es un delito, hay que investigarlo y hay que meter a alguien a la cárcel, ¿no? O sea, al final es un fenómeno social súper complejo, entonces creo que siempre tenemos que abordarlo y tratar de entenderlo de esa manera. Y bueno, agradecerle al maestro Aarón por la invitación y a todas y todos por su tiempo y pues seguiremos en contacto. Un gusto. Gracias, maestro. Maestra Gabriela, por favor. Muchas gracias, pues agradecer este espacio y este tipo de conversatorios que se prestan para compartir experiencias, para analizar cómo podemos hacerlo mejor, que es una invitación también a que desde nuestros distintos sectores que representamos podamos actualizarnos ante la evolución tan veloz que tiene también el delito. Sin duda, este es un espacio que nos compromete a sumarnos en una red de protección que necesita de todas las partes y pues que no se quede aquí, que podamos avanzar en un acuerdo a lo mejor para llevar este trabajo a las áreas donde detectamos que podemos apoyar más y que puede dar frutos el legado que dejó el Mundial en este conocimiento que está permeando en nosotros. Muchas gracias. Gracias, maestra. Finalmente, maestro Aarón, por favor. Claro que sí, pues primero agradecer su presencia, eh, agradecer que se hayan pues tomado el tiempo que duró este conversatorio e invitarles pues a seguir difundiendo este mensaje, estos canales de denuncia, a ponerse los lentes contra la trata. Es algo en lo que trabajamos permanentemente. En estas sesiones pues son sesiones de trabajo, sesiones de qué más nos falta hacer o incluso sesiones de qué no estamos haciendo. Entonces creo que pues es invitar a que tanto personas servidoras públicas se sumen a esta voz, ¿no? Que nos capacitemos, que nos mejoremos nuestros perfiles para que cuando tengamos una posible referencia, pues podamos orientar de mejor manera, ¿no? Podemos dar estos dos teléfonos que son importantísimos para las denuncias, que justo lo están colocando aquí en el chat, ¿no? Tiene que ser como nuestro referente. En muchas ocasiones no nos vamos a encontrar con la persona o la víctima, ¿no? O siempre hay otra serie de factores, entre ellos el miedo. Entonces, pero para cuando estén listas, para cuando sea necesario, para cuando digan no más, basta, hasta aquí, pues que tengan muy a la mano a dónde recurrir. Entonces, eso es lo que tenemos que seguir amplificando. Si hay necesidad de tener alguna reunión, nosotros como instancia ejecutora estamos abiertos y abiertas a poder reunirnos con colectivos, con organizaciones, con personas funcionarias públicas para de decir qué es lo que tenemos y también ser muy receptivos hacia qué más podemos hacer. Entonces, hay otras estrategias que incluso se trabajan a la par. Por ahí en los comentarios hablaban el tema del registro en hoteles que no, si bien se puede vincular con la trata, la finalidad no es netamente la trata, sino también poder reducir la violencia hacia las mujeres trans o cualquier usuario u usuaria de estos establecimientos. Entonces, es un canal más para garantizar esta seguridad. Y si de algún elemento de estos o algún suceso tiene una característica con apariencia de trata, pues qué mejor, ¿no? Que tener ahí mayores datos y también puede servir de una cuestión inhibitoria con sus aristas que tiene para poder inhibir cualquier tipo de delito en estos establecimientos. Entonces, es una estrategia que va avanzando, no es fácil porque implica la colisión de derechos, que la colisión de intereses, pero también va avanzando. Entonces, esta y otras cuestiones, pues seguramente las iremos abordando y finalmente invitar a consultar las páginas del Consejo Ciudadano, donde hay información muy accesible
hacia diferentes sectores. La página de la Comisión contra la Trata de Personas, también pues consultarla para que ahí sea el referente también de información, no solamente de denuncia, sino también de otros trabajos especializados que tenemos con mayor profundidad, como son los diagnósticos, informes, y en su caso también, cuando se ha aprobado el programa, pues será el recipiente ideal para tener ahí la expectativa de la política pública, por lo menos hacia 2030. Muchas gracias a todas y todos, gracias por el espacio, gracias Gabriela, gracias Iván, muy nutrido y muy interesante. No sé si yo solo me emociono o igual todos los que están aquí conectados, pero muchísimas, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Antes de que nos desconectemos, ¿nos apoyan prendiendo sus cámaras quienes puedan para tomar una foto, por favor? Gracias. Y la voy a tomar a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Gobierno de la Ciudad de México, capital de la transformación.